Hoy es nuestro invitado el economista Augusto Espinosa, subsecretario de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría Nacional de Planificación. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. A ver, economista, los índices señalan que la inversión del Estado se ha triplicado en este gobierno, pero que durante los 5 primeros meses de este año solo se ha ejecutado en el 23%, lo cual determinaría que no se cumpla la meta de crecimiento de la economía prevista en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, y si no se cumple, estaría por debajo del crecimiento de la población, lo cual tiene un nombre, subdesarrollo. ¿A qué se debe esta falencia en el cumplimiento de este objetivo? Alfredo, no le pude escuchar la primera parte de su intervención, sin embargo deduzco que su consulta era alrededor de qué está pasando con el tema de crecimiento económico. Porque la inversión pública, le decía, según los datos publicados por ustedes, solo ha sido del 23% en los 5 primeros meses del año. Bueno, hoy ya tenemos datos al mes de junio en cuanto a inversión pública, y lo que podemos decir al respecto es que estamos haciendo una inversión pública sin precedentes en la historia del Ecuador. Con el corte al 30 de junio, lo que podemos descubrir es que en este año 2010 se han invertido 550 millones de dólares más que en el primer semestre del año 2009. Eso significa un crecimiento de alrededor del 27%, lo que nos hace prever que al final de este año, al final del 2010, estaremos sobrepasando el récord de ejecución que ya se tuvo en el año 2009, que fue alrededor del 80%, y si es que las tendencias se mantienen, nosotros probablemente superemos ese 80% de ejecución respecto a lo presupuestado, lo que significará una inversión en este año adicional al año anterior de alrededor de $1.000 millones extra en el sector de la producción, en los sectores estratégicos, en desarrollo social. Además de la capacidad de ejecución que se desacelera en el primer trimestre y va aumentando, hay un problema de déficit, y en estos días se anuncia un crédito del Banco de China. Veamos lo que al respecto dejó registrado el exministro de Economía, Fausto Ortiz. De nuevos créditos con China, de más o menos 1.000 o 1.500 millones de dólares, que tienen unas tasas relativamente baratas, bajas, quizás 7%, pero con una dificultad técnica que es un plazo muy corto, es decir, quizás 3 o 4 años plazo. Yo estoy financiando obra pública que debería ser financiada a 20 años plazo, con plata de 4 años plazo. Es como que yo comprara mi casa a 4 años y no a 20 años que me puede dar el crédito local. Me está exponiendo en el futuro, ante un eventual choque externo, a un estrangulamiento. A ver, legalmente Semplares debe asegurarse de que ese crédito sea favorable para el país y no tenga condiciones lesivas. Entonces, es conveniente una tasa de interés del 6% cuando el nivel de la tasa interbancaria de Londres estaba al 1.22% anual el 30 de junio, según la página web del Banco Central. ¿Es correcto que el 80% del préstamo sea de libre disponibilidad y el 20% para obras con empresas chinas? ¿Es conveniente que debemos emprenda 36.000 barriles diarios de petróleo? ¿Cómo aprecia usted este tipo de condiciones? Bueno, lo primero que debemos en este momento revisar es qué porcentaje de la inversión pública se está financiando con crédito externo. Otra vez, los datos no tienen precedentes en la historia del Ecuador, porque apenas el 20% de todo este enorme monto de inversión pública se financian con crédito externo. Eso significa que nosotros tenemos mucha flexibilidad para gestionar la cartera de deuda. Perdón, pero el déficit que hay en el presupuesto es por la inversión pública y es de 4.000 millones, o sea, no es el 20%. No, Alfredo, si usted revisa los datos, por eso yo creo que hay que remitirse a la fuente y a los datos oficiales. Si usted revisa los datos oficiales y cómo se estableció en el presupuesto el financiamiento de la inversión pública, lo que usted descubre es que el 20% se financia con deuda externa. Eso significa que aún si no tuviéramos créditos externos en este año, nosotros podríamos estar ejecutando el 80% de lo presupuestado, y eso significaría ya igualar los niveles de ejecución del año anterior. Sin
embargo, a mí me parece muy efectiva la acción que está haciendo el Ministerio de Finanzas y el Ministerio Coordinador de la Política Económica, pues nosotros tenemos un reto, y el reto es crear la infraestructura necesaria para que se asiente el aparato productivo. Y si es que, como efectivamente está sucediendo, se van consiguiendo líneas de crédito en el exterior, eso fortalece la capacidad que ya el propio Estado pero ¿bajo tiene. qué condiciones? Por ejemplo, la tasa de interés del 6% podría haber sido baja hace unos años, pero en estos momentos que están tan bajas las tasas de interés, no es una tasa de interés baja, aparte del plazo que dice Fausto Ortiz. Sobre eso, ¿qué puede comentar? Los detalles del crédito chino los dará oportunamente el ministro de Finanzas. Sin embargo, lo que usted acaba de decir es cierto. Quizá la tasa de interés con la que estamos contratando en este momento, que potencialmente se contrataría en este momento crédito externo, son tasas que están a la mitad de lo que eran las tasas en el pasado. Acuérdese usted el endeudamiento que teníamos con los bonos global. Los bonos global tenían una tasa superior al 10%. Claro, por eso fue hace 10 años, ahora estamos hablando de tasas que están por debajo de las que están en el mercado, digamos. Cuando nosotros técnicamente analizamos el tema de endeudamiento, lo que nosotros calculamos es el costo ponderado del financiamiento. Entonces, lo que debemos ir haciendo es tendiendo efectivamente a que ese costo sea cada vez menor. Sin embargo, otro de los parámetros que necesitamos analizar es en qué vamos a invertir esos recursos. Si nosotros invertimos en proyectos que tienen una tasa de retorno muy superior al 6%, entonces se justifica un financiamiento de ese tipo, y precisamente esos recursos se están canalizando hacia allá. Yo creo que aquí hay que rescatar la posición y la actitud que tiene el gobierno para cambiar las condiciones en las que está el país, las condiciones en cuanto a infraestructura necesaria para que un aparato productivo funcione eficientemente, para que un aparato productivo Pero sea justamente eso, competitivo. economista, y la participación del sector privado en el aparato productivo, porque el aparato productivo privado le transfiere recursos al Estado a través del IVA del impuesto a la renta. Esto va para financiar el gasto, no las inversiones. ¿Qué se va a hacer para incentivar esa inversión privada? Primero, la propia inversión pública per se incentiva la inversión privada. Cuando usted, por ejemplo, construye una carretera, no es que el propio gobierno va con su maquinaria y construye la carretera. Lo que se hace es, a través de procesos transparentes, adjudicar la construcción de esa carretera. ¿A quién? A empresas privadas. Exacto, pero aparte de eso, la inversión privada directa, o sea, eso es el papel de la inversión pública, pero aparte de eso debe estimularse la inversión privada directa también. Justamente yo estoy enfatizando en el tema de cómo la propia inversión pública genera inversión privada, porque está generando o construyéndose las condiciones necesarias para que haya inversión privada. Cuando, por ejemplo, usted quiere invertir en el agro, si usted tiene buenas carreteras para que salga la producción, entonces está disminuyendo los costos de producción. Cuando usted tiene centrales hidroeléctricas que le permiten bajar su costo de generación de electricidad, y eso se traslada al aparato productivo, se están generando condiciones de competitividad reales, no condiciones de competitividad espúrea. Entonces, cuando revisamos los datos y vemos la tendencia, lo que se va descubriendo es que cada vez hay mayor capacidad del sector privado para invertir. Vea lo que está pasando con el sector financiero. Ha crecido en el último trimestre alrededor del 5%. Claro, han crecido los depósitos, pero no crecen en el mismo porcentaje de los créditos. Digo, han crecido los depósitos, pero no los créditos. O sea, justamente se ve que la gente no está interesada en invertir, pese a que ha aumentado el volumen de depósitos. Yo creo que esa información es bastante imprecisa la que usted está dando, Alfredo, porque si revisa la tasa de crecimiento, es decir, lo que ha crecido el sector financiero como sector, uno ve que ha crecido. Por eso a uno le extraña muchísimo que cuando un gerente de un banco habla de la mala condición en la que está la economía y le preguntan cómo está su banco, generalmente le contesta que bien. Cuando uno habla con un industrial y dice estamos en una situación un poco crítica como país, y le pregunta cómo está su empresa, generalmente le contesta que bien. Es decir, por una cuestión de sentido común, nosotros podemos descubrir que la economía y el año 2010 va a presentar cifras bastante alentadoras. Estamos en un despegue económico. Bueno, la inversión pública ha creado esa infraestructura o esa base necesaria para ese despegue. Le agradezco por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. En todo caso, los hechos son los que hablan. Esperemos que se cumplan sus predicciones. Nos vamos ahora con Fabián Gallardo.